Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, y en esta ocasión volvemos a hablar sobre el budismo en un pequeño círculo de estudio que creamos junto con Amanecer Blog de Mística y Sadhana. Eh, y bueno, eh, un poco nació la propuesta de abordar de nuevo el budismo, pero es un tema que a mí me gusta mucho y que ya habíamos abordado también hace unos años, que tiene que ver con distintas fases de lo que se considera la doctrina del Buda y que es, desde mi punto de vista, bueno, no solo mi punto de vista, también de los especialistas, pues el campo más árido, el que cuesta más trabajo por lo abstracto, el que parece menos romántico, el donde por así decirlo, el romance, pues la novela del Buda es menos linda. Pero también desde mi punto de vista, y un poco eso sí mi camino, de lo que se trata es de aprender un vocabulario que poco a poco nos convierta más cercanos y podamos decir con mayor tranquilidad que sí estamos abordando temas que el budismo propiamente ha tenido en su historia. Eso me parece súper relevante ponerlo bajo la mesa, porque el propósito fundamental de la Vidharma me gusta mucho cómo lo define. Bueno, aquí tengo otro libro, Chogyam Trungpa, por ahí lo leímos antes. El maestro tibetano Chogyam Trungpa dice que sobre todo tiene que ver con cómo usamos de manera correcta el lenguaje para comunicarnos sobre las cosas que nos pasan. Entonces, eh, por ahí pedimos que leyeran hasta una cierta página del libro. Y esta página, pues parecen unas páginas, pero súper difíciles. Hay una clasificación, hay un listado, en este caso de este nuevo libro, de más de 100 damas o dharmas, como los conocíamos. Y bueno, parece realmente aprenderse la tabla periódica, que no es nada fácil. Pero más allá de ese ámbito que sí cuesta a nivel de la memoria, que también es algo importante resaltar, este compendio, estos estudios en cualquier parte del universo, digamos, budista, se hacía de manera oral y se esperaba que el monje o la monja se lo pudiera memorizar, ¿no? Era parte de su enseñanza. Recordar también que este tipo de enseñanzas en realidad no eran para los laicos, ¿no? No es algo que se espera que alguien que vive y que trabaja y que daba sustento a los monasterios tuviera en la mente. Eso era para los especialistas, era para quienes podían abordar estos temas. Eso nos convierte, la verdad, en algo muy peculiar, porque, bueno, sí, el siglo XX, siglo XXI, cuando hizo que el Abhidharma, en este caso, se expandiera por el mundo y que pudiéramos como abordar con mayor seriedad los estudios sobre el Buda y sobre la tradición, pues nos convirtió a nosotros los laicos como en un agente nuevo donde había que capacitarnos y bajo su propia lógica, pues entrarle a estos temas, ¿no? Que repito, eran prácticamente exclusivos de los monjes por la vastedad, la complejidad y los años que exige. Por ahí estaba viendo unos videos de otros maestros, particularmente hacia el budismo tibetano, que hablan como la formación de un monje dura al menos 12 años, ¿no? Entonces, tengamos mucha paciencia. Yo quisiera sobre todo que al ver este video no desanimarnos de esta lectura, leer este libro va más allá de leer este libro. Quiero decir con eso que se trata de un grupo de estudio, un grupo de amigos, un grupo de gente que nos entusiasma. Yo siempre digo que me considero más bien un fan de las palabras del Buda y por supuesto no un maestro, ni mucho menos un instructor. Entonces, pretendo transmitir una especie de entusiasmo por estas escrituras, ¿no? Hablaré ya un poco más sobre el texto en sí, pero recordando que su fin principal es ayudarnos a comprender de una mejor manera, con mayor precisión, algunos términos que el budismo usa para los problemas absolutamente cotidianos que todos tenemos, ¿no? Problemas que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con el proyecto de vida, que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con
Temas que creo que ahí sí cualquier persona se siente interesado en saber qué dijo el Buda o qué dice la tradición sobre eso que sí nos duele, ¿no? Fuera de ese rango de problemáticas de la vida, es muy difícil acercarse porque, bueno, esto es como eh, para hacer un doctorado en puro estudio de la vida, ¿no? Y por ahí voy a empezar por la palabra. Yo uso mucho la palabra Vidharma, estoy muy acostumbrado porque empecé a hacer este tipo de lecturas y estudios a partir de otra tradición, una tradición que es la del norte, la del mayor representante se llama Vasubandhu, y bueno, repito, yo hice por ahí una tesis sobre él, sobre su pensamiento y sobre la manera en cómo utilizaba un concepto muy particular que es el de villana, que también va a existir en la tradición del sur. La tradición del sur no habla sánscrito, más bien habla pali. Y entonces ahí tenemos la diferenciación entre Abhidharma, que es sánscrito, y Abhidhamma, que es pali. Yo no soy un purista, yo no estoy como que cuido mucho las formas, yo le voy a llamar un poco igual. Ahora, en general, voy a decir Abhidhamma porque el título del texto es así, pero yo lo usaré de manera indistinta. Eh, este libro que estamos abordando es la primera traducción al español de este particular texto que proviene del Bhikkhu Bodhi. Se hizo allá por el año 1999 en el Colegio de México de parte de un monje que se llama el Venerable Nandi Sena, que lo pueden encontrar aquí en México. Búsquenlo por internet. Y bueno, ellos pertenecen a lo que se conoce como el budismo Theravada, en particular de una región que en la época colonial se llamó Birmania, hoy en día se llama Myanmar. Y si se van al mapa, pues Birmania es la costa que da hacia el este de la India. Entonces, claro, tiene una zona de influencia evidentemente india. También el budismo Theravada sobre todo se transmitió en Sri Lanka y su zona de influencia tiene que ver, abarca hasta Tailandia y el sureste de la India, ¿no? Hasta Vietnam, por ejemplo. Por el otro lado, la otra tradición que habíamos leído, por aquí tengo libros más bien de la tradición de Vasubandhu, de la tradición tibetana, pues abarca lo que es el norte de la India, que después se extinguió, digamos, el budismo por allá a nivel histórico, y después se fue más bien hacia Nepal, Tíbet, China, Japón, que también tienen, evidentemente en chino y en japonés y en tibetano, sus propios abhidharmas, sus propios abhidamas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad desde la clasificación más sencilla, más de Wikipedia del budismo que tenemos, hay una división tripartita, ¿no? Está, por un lado, el Dhamma o el Dharma. Está por otro lado los suttas o sutras. Y por último está el Abhidhamma o el Abhidharma, ¿no? ¿Qué es esta clasificación tripartita? Básicamente tenemos eh, la, la- la división entre lo que es el texto del Buda, ahora sí que las novelas, los pequeños relatos o extensísimos relatos como son los sutras, y de ahí está a lo que se conoce como los eh, repositorios, los pitaka en Pali, y después tenemos también los Abhidhamma Pitaka, que son un compendio enorme de enseñanzas que más bien comprenden el aspecto más bien, nosotros diríamos en Occidente más bien doctrinal o filosófico, ¿no? Como de eso que dijo el Buda en tal sutra, en tal narración, acá, de manera desglosado y explicado, quiere decir esto. Y cuando lo dijo en otra ocasión y en otra ocasión y en otra ocasión, todo, digamos, el cuerpo de la vida más se encarga de clasificarlo, de darle orden, de que se entienda. Eh, Dicen pues los estudiosos que debemos entender que las palabras del Buda se pueden entender como las que son de manera directa, es decir, que no tienen un arreglo, digamos, literario, y las que son de manera indirecta, que sí tienen, digamos, nosotros, bueno, me gusta decirlo así, más parecido a una parábola y que depende del público a quien se lo dice. En la vida más, este aspecto más bien literal, y que nosotros, por eso nos cuesta tanto trabajo como decir, ¿qué están diciendo?
por qué clasifican así, por qué son tan técnicos. Estamos hablando ahora sí que con la parte más eh, científica o técnica de la realidad que el Buda empezó a, digamos, a revelar y a platicar y a transmitir entre los discípulos. Entonces, eso es importante resaltar de este texto. Y quisiera también, para abordar más bien este inicio del texto, y que no se nos vaya la mira de qué está pasando. Bueno, el Abhidhamma, primero que nada, es algo súper extenso que en realidad no vamos a abordar y necesitaríamos seguramente muchas vidas para abordarlo en su totalidad. Ahora solo estamos abordando un pequeñísimo manual, como entre tantos. Este pequeñísimo manual lo que tiene muy claro son dos doctrinas o dos principios del Buda. Una que tiene que ver con el origen condicionado, no pratitya samutpada. Recuerden que yo hablo más bien, o tengo la palabra en sánscrito. Y el otro que tiene que ver con esta idea del sunnata o sunyata, ¿no? Una cierta idea de lo que se está jugando en la idea de vacío. Esos dos términos filosóficos habremos de abordarlo, pero estos dos términos filosóficos nos permiten abordar los dhammas, que son como el fundamento del Abhidhamma, que es el fundamento de esta forma de ver el mundo, que por ejemplo en la tradición del norte de la India se llaman los Vaibhashikas. Y justo la traducción de esa escuela significa que son los que ven en partes las cosas. Entonces, bueno, tenemos esa manera de ver el mundo. En el norte Vaibhashikas, en el sur los Theravada tienen muy claro la manera de ver los damas de manera doble, o hay damas condicionados o hay damas no condicionados. Cuando quieren decir condicionados, pues básicamente es todo lo que conocemos, absolutamente todo es condicionado, desde el pelito de un perro hasta nuestras series de televisión, hasta lo que consideramos las enseñanzas mismas, también son condicionadas en algún sentido, si están sobre todo analizadas vía lenguaje. Y solo hay unos damas no condicionados que, para decirlo sencillamente, tiene que ver con el nirvana en Pali o que conocemos como el nirvana. Un dama no condicionado que le permita a toda la estructura de la vidama dar cuenta, ¿no?, de qué está pasando en el mundo. El Abhidhamma en ese sentido se parece mucho, o me da a mí esta imagen de que es una especie de físico químico que tiene frente a sí la tabla periódica del mundo, ¿no? La tabla periódica, recuerdan ahí en la secundaria cómo sacamos valencias y veíamos de que no importaba dónde, en qué parte del universo te pusieras, había oxígeno o había hidrógeno, tanto en el Sol como aquí, o como en estrellas lejísimas del mundo, había esos componentes. Bueno, de la misma manera, la clasificación que vamos a ver o que leeremos tiene este principio de que el universo está constituido por estos principios o estos damas que tienen una particularidad. Los damas no es que sean esencias, no es que sean eternos, sino justo son solo los componentes mínimos, por así decirlo, en donde se construye la realidad. Y esto es súper importante porque se nos puede humillar un poco la mirada en decir, bueno, a ver, el budismo que presume de no tener ningún principio eterno, de repente llegas, ¿no? Y les pongo un libro enfrente para hablar de damas que parecieran ser inamovibles. Bueno, lo inamovible que tiene el sistema en realidad depende de la escuela. Hay escuelas que tienen más, menos abidamas, perdón, damas o dharmas. Entonces sí dependerá de quién muestre y qué quiera mostrar del aspecto de los dharmas. Repito, por ejemplo, en el caso de Vasubandhu hay 75, acá vamos a ver 121, pero también dependerá del maestro y de la escuela, la manera en cómo quiera abordar de manera explícita la clasificación de los dharmas. Toda la construcción de los dhammas está pensada básicamente para que discutamos qué es el mundo y qué es el yo. El mundo es, por tanto,
esa constitución de damas, ¿no? Muy parecido a esta idea que tenemos eh, a la idea esta físico-química de la tabla periódica, ¿no? Pero casi nunca nos atrevemos a hacer lo mismo con la idea de conciencia, por ejemplo, ¿no? Que ahí podríamos o no confundirla con algún concepto, por ejemplo, de alma, que técnicamente no estaría condicionado de esa manera. Bueno, aquí no está en juego la idea de alma, pero sí está en juego la idea de que cualquier conciencia o yo está constituido de damas. Y por eso, en este primer capítulo que abordamos, que es el compendio de las conciencias, y esto está súper interesante porque es en plural, estamos abordando que nunca, jamás ha habido una conciencia que podamos denominar yo. Por el contrario, hay una especie de flujo que todo el tiempo está cambiando de manera dinámica y que atravesamos y que nos identificamos, regresamos, padecemos, gozamos, activamos o no nos damos cuenta que volvemos a activar, veremos esa clasificación que intento decir, y todo ese fluir de las conciencias somos lo que normalmente denominamos el yo. Entonces, una cosa importantísima a recordar de la Abhidhamma, y en particular de este texto, es que parte de un principio muy distinto, por ejemplo, al principio de Aristóteles o de Platón o de cualquier otro filósofo occidental, que no es tanto como un, por ejemplo, enamorarse, ¿no? Decía Aristóteles que sentía un cierto asombro de lo natural y de partir de allí empieza a pensar, está obligado a clasificar el mundo y su belleza, ¿no? Y su asombro. Bueno, en el caso de la Vidama y de sus representantes, y ahí está, por ejemplo, Vasubandhu, Buddhaghosa, en este caso Anuruddha, lo que se pretende es que esta clasificación nos ayude a sobrepasar, eliminar el sufrimiento, ¿no? Esa es como la verdad eh, es la verdad más básica que podríamos ah, recordar del Buda, pero es una verdad que nos cuesta mucho trabajo abordar y por eso lo haré un poco aquí rápidamente, que es cuando el Buda dice la verdad del sufrimiento, después de su iluminación, tiene no solo sinceridad de lo que vio, sino que tiene una manera muy particular de meterse al problema del sufrimiento. No es un principio, por ejemplo, del dolor al estilo de Freud, sino que tiene que ver con una cierta manera, y ahí sí lo explica el Abhidhamma, por ejemplo, nos lo puede explicar mucho mejor que cierta manera de abordarlo, que es cuando sabemos que el mundo está de esa manera condicionada, esa sola dato es la verdad del sufrimiento. Es decir, no, repito, no tiene que ver con el dolor de muelas, no tiene que ver con que un día vamos a morir, tanto la verdad del sufrimiento, sino que a un nivel de análisis de la vidama, la verdad del sufrimiento es la verdad de que todo está condicionado y ese condicionamiento hace que tengas que aceptar el dinamismo de los damas, de la conciencia, de lo que denominamos mundo. ¿Y por qué esa verdad es sufrimiento? Porque básicamente, y ahí está la paradoja, los damas dan cuenta de que las cosas no funcionan bien. Así de sencillo. Cada vez que alguien les diga a ustedes, ay, quiero resolver algo del mundo o de mí, pues si pudiéramos de manera rápida y concisa abordarlo con el Abhidhamma, te dirían, o les diré, no hay manera. O sea, aquí no hay resolución posible. Eso pues se escucha triste, pero al mismo tiempo, en los oídos entrenados de un budista dirías, ah, por eso existe un camino para ir hacia la vida no condicionado, porque en todo este berenjenal no hay soluciones. Por ahí, una amiga me decía, no, empezamos a leer el compendio de la Vidama y nos parece muy árido, ¿no? Y la gente en realidad está buscando como cosas mucho más prácticas, les interesa la meditación, les interesa sentirse bien. Por supuesto, a todos nos interesa básicamente que desaparezca el sufrimiento de nuestra vida, ¿no? Eso es para todos, no importa por más ñoño, por más buen corazón, devoto, estás ahí por eso. Pero lo que me parece súper importante de la Vidama y también un poco rescatando ciertas lecturas que tengo del psicoanálisis es, el problema es que queramos tener respuestas cada vez más rápido.
cuando necesitamos mucho más tiempo para hacernos las buenas preguntas. El Abhidhamma está hecho para hacernos muy buenas preguntas y para hacernos dar en cuenta, caer en cuenta de que lo que vivimos podemos de alguna manera llegar a su raíz, entender el contexto y decir, claro, estoy en una situación por esta razón. Y esa razón ya tiene en sí un principio un poco de liberación. Entonces, para mí la Abhidhamma, en ese sentido, y lo veremos, es más bien la manera budista de hacerse las mejores preguntas y de lograr un mejor diagnóstico para el día y el momento en que sentimos toda esta incomodidad, que sentimos que algo no está funcionando bien, que básicamente a todo eso le denominamos sufrimiento, ¿no? Entonces, el proyecto de la Abhidhamma tiene como base esta verdad del sufrimiento, que está unido a la idea de los damas condicionales, veremos qué es eso, y que con esa verdad, los damas también nos ofrecen un cierto camino para que desaparezca el sufrimiento. Y eso es básicamente lo que podemos rescatarle del Abhidhamma, que nos da de una manera explícita, clara, paso a paso, qué hay que hacer. Por supuesto, la tradición budista, dependiendo cuál sea, está llena de caminos, formas, depende de tu maestro, depende de tu escuela, qué vamos a hacer. Pero en lo que no, lo maravilloso para mí de la vida más es que la vida más siempre te sitúa en el lugar correcto. ¿Dónde estoy en este caminar que conduce a la iluminación? Vamos a decirlo así, ¿no? Pues para saberlo, ¿no? Para discernir espíritus, para discernir nuestra vida, la vida más es un gran, gran método. Entonces, voy a concluir un poco este video aquí. No refiriéndome ahora a la clasificación de los damas, lo veremos un poco de manera más práctica en los videos de manera íntima, pero solo quisiera cerrar con la idea de que igual y este primer capítulo costó mucho, o la introducción fue interesante, pero tal vez un poco incomprensible, pero sigamos abordando poco a poco los temas que van a estar por acá. Yo también participaré y haré más videos explicativos con algunos ejemplos de lo que se está poniendo en juego, ¿no? O sea, qué está en juego en cada capítulo, en el caso de las conciencias. Esperaré un poco escuchar también a las personas para ver qué surge de eso, pero sí les prometo videos que podamos entrarle desde antes a las lecturas del compendio de la vida. Por lo demás, pues nos veremos pronto. Recuerden que esto, agradecerles por supuesto a Blog Amanecer, y a Dana, y por aquí nos veremos pronto. Gracias.